ideal es aprovechando las pendientes, los cambios de altura de diferentes zonas. Es decir, como dice ahí, Advanced Rail Energy Storage, o sea, aprovechan líneas férreas en las cuales haya diferencia de alturas entre un extremo y otro en forma natural, de manera que cuando este tren suba, almacene energía potencial y luego cuando baje la devuelva. O sea, lo hacemos bajar con su propia inercia y lo vamos frenando con los motores de tracción que se transforman en generadores. Y eso entonces va entregando esa energía y la va entregando dependiendo de la velocidad a la que el tren pueda bajar. Entonces, eso, como digo, aquí en Chile se presta porque casi todas las minas, por ejemplo, de cobre están por allá arriba, 4.000 metros sobre el nivel del mar, en fin. Entonces, de hecho, bajan con mineral. O sea, ya el tren baja con capacidad de generar energía por la propia carga que lleva, ¿ya? Y luego suben vacío. ¿Ya? Entonces, eso se da en forma natural aquí en Chile. De hecho, yo estuve trabajando en un proyecto, pero hace, no sé, como 20 años atrás, porque hay mucho tren eléctrico allá, pero son locomotoras, hay unas locomotoras del año 20 y que todavía funcionan. Claro, esas no tienen ni siquiera electrónica, van a tener nada. Entonces hoy día estábamos en un proyecto para transformar esas locomotoras, como digo, hace como 20 años, sacándole los sistemas de arranque por sistemas electrónicos con convertidores de CDC, corriente continua a corriente continua, de manera de en las bajadas ir inyectando. Lo que pasa es que esas locomotoras lo único que hacen es esos trenes ir frenando todo el camino hacia abajo. Claro, todos los carros frenan, si no esa cosa no la para nadie, pero es una pérdida tremenda de energía. Se está quemando. Entonces, bueno, al final el proyecto fracasó porque faltaba plata, nadie quería meterse la mano en el bolsillo, no me la iba a meter yo. Creo que era del Salitre, ni me acuerdo. Bueno, entonces, aquí la idea es si no se cuenta con tener que trasladar material. Por eso digo que en Chile sería ideal aplicar esta tecnología. Simplemente se pueden hacer dispositivos con carga que se mueven, suben y bajan. Entonces se elevan por la pendiente, tomando energía de un carril aquí y el retorno por riel, igual como lo hace el metro. Y entonces en horas de baja demanda, ahí está lleno de los generadores acá en esta foto. En horas de baja demanda cargan energía, simplemente energía potencial, ¿verdad? No batería ni nada, así que es una buena forma también por el hecho de que la energía almacenada no hay autodescarga. Cuando uno tiene arriba estos trenes o estas cargas con ruedas, no hay autodescarga porque las baterías todas, si uno las deja un mes sin ser utilizadas, pierden energía. La química no está completamente aislada de que haya iones que se muevan. Ya lo conversamos el otro día, las baterías de sodio, por ejemplo, que tienen que estar a 300 grados de temperatura, sobre todo están perdiendo calor. Los ultracapacitores que vamos a ver más adelante también tienen un proceso de autodescarga. Estas bobinas superconductoras, como vamos a ver también, se autodescargan porque el cierre del circuito, a pesar de que ya lo vimos, las bobinas superconductoras no pierden energía, pero se cierran con circuitos que sí la pierden. Entonces también el proceso de autodescarga, quiere decir los embalses también, porque el agua se evapora, las máquinas tienen que bombear con mucha pérdida. Entonces también tenemos autodescarga. Esto queda arriba y la energía potencial va a estar allí. Entonces tienen esa ventaja. Esto lo vimos también en la clase anterior, está sacado de ese texto que yo lo tengo, pero no se puede, no lo venden. Yo lo compré también en software, pero
no se puede ver si uno no tiene un programa especial, y el programa especial no se puede piratear, está súper protegido para que yo no lo pueda poner en la red. Y por lo tanto me compré el libro también. Entonces, esa es la otra forma que yo encuentro que aquí en Chile, perfecto. Así que piensen ustedes en proyectos aplicados, aprovechando la bajada de los trenes. Y por último, hacer sistemas independientes creados para poder utilizar esa energía que hay que verterla, botarla cuando sobra energía fotovoltaica y solar. Afortunadamente, también lo mencioné creo que la clase anterior o antes, no me acuerdo, que ahora con la interconexión del Norte Grande con el sistema central, que ahora que un sistema eléctrico nacional, el CEN, gran parte de esa energía que había que botar se inyecta hacia esta zona que es más consumidora. Bueno, pasamos a los volantes. Otra forma de almacenar energía que también les mencioné en la clase pasada, ya no me acuerdo si llegamos hasta aquí o no. ¿Ya? ¿Llegamos hasta aquí? No sé. Que cuando yo era chico habían autitos a fricción, le llamaban, porque uno los frotaba en el suelo con las rueditas de goma, entonces tenía un volante dentro y con una relación de aumento de velocidad, un engranaje, que lo llevaba a una velocidad alta, entonces quedaba la energía almacenada y uno lo soltaba y andaba hasta por allá. Lo mismo también mencioné los motores de combustión interna, todos tienen volante porque se mueven en base a puras empujones violentos, las explosiones, lo mismo los diésel, en fin. Así que el volante se usa mucho. Y bueno, en el caso de los autos, como tener un capacitor de unos pocos microfaradios, ¿ya? Y acá podemos hablar de faradios cuando se trata de un dispositivo especialmente hecho para almacenar energía en forma cinética rotatoria, obvio. ¿Ah? Así que vamos a tener una masa rotante aquí que ojalá esté en una cámara al vacío, porque la cámara al vacío disminuye las pérdidas por roce, las pérdidas aerodinámicas en el interior de esta cámara. Así que en la medida que extraemos más aire, más tiempo va a durar el volante girando una vez que lo carguemos. Entonces su autodescarga va a ser menor. Lo mismo si los montamos no en cojinetes mecánicos, o sea, no en rodamientos de bolas ni rodamientos de cilindros, sino que lo hacemos flotar magnéticamente. Entonces tenemos los cojinetes magnéticos. Hay dispositivos que con el solo hecho de empezar a girar, habiendo circuitos cerrados y habiendo imanes que están moviéndose, se produce el efecto Faraday de repulsión. Entonces puede levantar el volante o separarlo del eje y mantenerlo sin tocar la parte mecánica, en lo que rota con lo que no rota, estator y rotor, entonces no se tocan. Por lo tanto, eso también implica mayor duración de giro. No vamos a tener energía que se está perdiendo en calor. De hecho, algunos experimentos que se hacen con este tipo de volantes se pueden obtener meses de giro antes que se detenga. O sea, se carga y ahora como se carga, el rotor es un motor sincrónico en el cual están las bobinas que van a generar el campo magnético rotatorio. O sea, no está en el estator como es convencional en un motor. En la parte exterior, el estator es el eje, el estator está en el medio y el rotor está por fuera, ¿no? Es un motor del tipo copa y en el rotor están los imanes permanentes, o sea, no es más que una máquina síncrona de imanes permanentes. Entonces se le inyecta energía con un inversor y se va lentamente aumentando el campo magnético rotatorio y se puede llegar a las 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 revoluciones por minuto, dependiendo de la resistencia del material, porque este está sometido a una fuerza centrífuga que lo van a destruir en algún momento. Entonces, se acelera, se para el inversor y el volante va a quedar girando. Y como decía, dependiendo
del grado de vacío que se haga dentro de la cámara. Ahí hay una fotografía de un volante. El grado de vacío que se haga en el interior y de que esté montado ojalá en cojinetes magnéticos, que flote sin tocar paredes. Entonces puede estar girando durante semanas o durante meses. Este artículo que sale en este dibujo, yo lo saqué de no parece que no le puse allí no puse la referencia. La voy a buscar, es un artículo de una revista del año 70 de Scientific American, una revista antiquísima, pero que dio las bases, porque en ese tiempo no había buenos imanes permanentes, cojinete magnético todavía no estaba muy desarrollado. Dio las bases para que hoy día se puedan fabricar, porque claro, los inversores que había en los años 70 eran con tiristores, era todo muy rudimentario, pero se podía hacer. Allí también aparece una curva de duración de la carga en función del grado de vacío que se hacía dentro de la cámara que contenía el volante. Es un artículo bien interesante que, como digo, no lo tengo anotado aquí, ¿ya? Pero entonces la máquina, este aparato, una vez que está girando y se deja en esa condición, en realidad es un generador. O sea, uno puede medir el potencial en los terminales una vez que lo deja girando al vacío, y va a poder medir, porque estos son trifásicos normalmente, va a poder medir un voltaje inducido, porque hay imanes girando en torno a bobinas. Un voltaje inducido a la frecuencia dependiente de la velocidad mecánica, ¿verdad? Y el voltaje que se va a generar también dependiente de la velocidad mecánica. Pero mientras no le conectemos nada, no está entregando energía. Una vez que conectemos una carga a través del inversor hacia afuera, que va a regular voltaje y frecuencia, que es de salida de este volante, entonces allí, por efecto de las corrientes que van a ir saliendo de las bobinas del estator, que es el eje, este va por reacción, va a ir frenando el volante, o sea, va a ir tomando esa energía cinética que lleva el volante y lo va a ir frenando. Igual que el freno regenerativo de un auto eléctrico, lo va a ir frenando porque la energía la está transfiriendo desde la parte mecánica a la parte eléctrica a través del proceso de inducción de Faraday, ¿no? Así que, ¿hasta dónde vamos a poder sacar energía? Prácticamente hasta que se detenga. Cada vez menos energía, porque tiene menos energía cinética. Entonces, es un proceso interesante. Si es que esto no tiene roces de ningún tipo, como en el caso de los cojinetes magnéticos, puede durar decenas de miles de ciclos, ¿no? Mucho más de lo que puede durar cualquier batería de plomo, de litio, lo que sea, que tienen duraciones del orden de los 1000 ciclos, 2000, 3000, hasta 5000 ciclos, todo dependiendo de la profundidad de descarga. Esto se puede descargar a cero, no le va a pasar nada. Una batería electroquímica que se descargue a cero pierde capacidad de ciclos de carga y descarga. Y entonces, esto todavía está en desarrollo. Aquí yo hice aquí un poquito, hay un capítulo, no lo vamos a alcanzar a ver en los apuntes ahí, que se dedica específicamente a los volantes. Aquí lo que hace esta transparencia es determinar analíticamente cuánta energía puede almacenar un anillo, ¿no? Un anillo que representaría un volante, o hacer varios anillos y ir generalizando más el proceso. Entonces aquí tenemos este volante que se sostiene por sí solo, es decir, aquí cuando se haga girar va a haber fuerzas centrífugas que van a ser destructivas, tienden a despedazar el volante. Entonces, de acuerdo con el momento de inercia que tiene un anillo, que es este, un medio M
R cuadrado que representa el radio mayor, más R cuadrado minúscula que representa el radio menor, medio. Esta es la expresión para el momento de inercia, cosa sacarlo de un libro. Se puede también mediante procesos de integración llegar a ello. Y la energía es un medio M, o sea, un medio M por I por omega cuadrado, ¿verdad? Un medio I por omega cuadrado, o J por omega cuadrado, en este caso I, que es el momento de inercia, no es corriente, obviamente. Y de allí podemos sacar la fuerza tensional, que tiene que igualarse con la fuerza centrífuga, que es el punto donde el volante se puede destruir. Entonces la energía que se puede guardar finalmente depende, en la medida que aumenta la fuerza que tiende a destruirlo, va en aumento. Lo interesante de esta expresión es que aquí no aparece la masa. Eso es lo más importante que se puede desprender de lo que es energía. ¿Cuánta energía puedo almacenar? Depende de los radios de este anillo, y depende de la capacidad de resistir la tracción a la que está sometido el volante por efecto de la fuerza centrífuga, que es la que tiende a destruirlo. Aquí está asumiendo que esto está sujetado con rayos ideales que no están interviniendo en sujetar el volante. Simplemente lo mantienen equilibrado en torno a este eje mecánico. Así que tenemos un anillo que se sostiene por sí mismo y que va a depender de su resistencia a la ruptura por tracción, el efecto de tiro de las fuerzas centrífugas que lo tienden a despedazar. Entonces, como uno ve allí, al final la energía que se puede almacenar va a depender básicamente de eso. Cuánto resiste el volante, el tirón que tiene que aguantar en la medida que aumenta la velocidad. Y aquí entonces, ¿qué es lo que conviene? ¿Qué podríamos decir de esto? Que, por ejemplo, si hacemos un volante de duro aluminio y hacemos un volante de acero, pero de un par de materiales que yo los pongo en carga, ya olvidémonos de esta cuestión de, ¿cómo se llama? De Young, ¿se acuerdan? Que el material primero se estira como chicle y luego se corta, ¿ya? ¿Cómo le llaman? El módulo de Young. En mecánica se ve eso, ¿se acuerdan, no? Bueno, claro, porque cualquier material que uno empieza a tirar se estira un poquito primero, ¿verdad? Tiene cierta elasticidad y luego se corta, pero asumiendo derechamente que aquí que llega un momento en que el tirón es tan fuerte que simplemente se corta, entonces eso es lo que asume esa expresión de allá. Entonces, a lo que iba el ejemplo, supongamos que tenemos un volante de duro aluminio, el anillo de duro aluminio, y otro que tenga un anillo de acero, pero tal que ambos, si los someto a carga de tiro, a tracción mecánica, asumiendo que ambos se cortan, se rompe esto con la misma carga, es decir, los dos tienen el mismo F sub T, el volante tanto el volante de duro aluminio como el volante de acero, vamos a asumir también que el de duro aluminio pesa menos, ambos van a poder guardar exactamente la misma energía. ¿Por qué? Porque esa expresión nos dice que eso no depende de la masa. ¿Y por qué van a guardar la misma energía? Uno tendría que estar acelerado más rápido, ¿no? ¿No es cierto? El de duro aluminio se va a destruir después o sea, yo voy a hacer girar estos dos volantes, ¿ya? Y empiezo a medir la velocidad mecánica. Entonces, de repente a una cierta velocidad, supongamos 50.000 revoluciones por minuto, el volante de acero, por supuesto, tiene mucho más energía que el de aluminio. A las 50.000, pero supongamos que a 51.000 revoluciones por minuto, en que el volante de acero llegó a una cierta energía que era mayor que la del de aluminio, a las mismas 51.000 revoluciones por minuto, el de acero se destruye. ¡Pah! Porque era más pesado. La
fuerza centrífuga lo tiende a destruir. Recordemos que tenía la misma resistencia a la ruptura por tracción, pero era más pesado, la fuerza centrífuga era mayor, se destruyó. Y el de aluminio sigue aumentando su velocidad, y a una velocidad, supongamos, de 82.000 revoluciones por minuto, se revienta. Pero cuando llegó a esa velocidad, alcanzó a almacenar la misma energía que el volante de acero. Entonces, aquí lo que se desprende de esto es que el volante de aluminio o de duraluminio tiene mejor energía específica que el de acero. ¿Por qué? Porque puede guardar la misma energía con menor peso. Entonces ahí viene lo de utilizar, por ejemplo, fibra de carbono en estos volantes, porque la fibra de carbono es muy liviana y es muy resistente. Entonces, si uno de nuevo logra un acero que tenga la misma resistencia a la tracción por ruptura, ruptura por tracción, va a poder almacenar la misma energía, pero con una masa muy inferior, mucho más liviana. Entonces, bueno, ahora se piensa en el grafeno. El grafeno es un material, ¿ya?, y tiene una resistencia a la ruptura pero gigantesca. Creo que en la misma página web hay una tabla de materiales que está madera, goma, un cabello humano, una telaraña, vidrio, en fin. Creo que la página web está en una tabla Excel, una planilla Excel, que entonces ahí muestra. Y el grafeno, pero es por lejos, la fibra de carbono es uno que es altísima también, y liviano, como ustedes saben, mucho ahora autos de carrera fabrican gran parte de la carrocería con fibra de carbono. Algunas piezas, los aviones hoy día se fabrican. El Boeing 787, no sé, más de la mitad del avión está hecho de fibra de carbono, las alas son de fibra de carbono. Se mueven como alas de pájaro cuando el avión vuela, se tuercen hacia arriba cuando el avión está en la losa, las alas están hacia abajo, son muy elásticas, pero tienen una resistencia tremenda. Entonces, eso es un material que se aplica, y probablemente el grafeno luego. Bueno, aquí viene también la pregunta del millón, ¿ya? Que aquí tenemos 3 volantes que tienen ellos del mismo material, que tienen la misma masa, pero resulta que uno diría así a priori, el volante A va a almacenar más energía, porque tiene un momento de inercia mayor. La masa está concentrada hacia afuera, en la periferia, y en cambio el de la derecha tiene menos momento de inercia, obviamente, y el del medio tiene un movimiento de inercia intermedio. Bueno, la cuestión es que este se va a destruir primero. Cuando lleguen a una determinada velocidad, este se va a destruir primero, y los otros van a seguir acelerando y van a llegar a un momento en que también se van a destruir, pero finalmente el volante de la derecha va a poder almacenar más energía. Entonces también, por un lado, el material con que se hacen es importante que su resistencia a la ruptura por tracción sea mayor, y ojalá el peso sea menor de un determinado material, y finalmente la forma con que hagamos el volante también incide. El volante de la derecha es medio complicado de fabricar, y normalmente simplemente se hace un anillo, y la idea después es, para lograr este efecto en un cilindro como este, es poner anillos concéntricos de materiales que vayan teniendo cada vez menos resistencia a la ruptura por tracción en el interior, porque están más lejos, están más cerca del eje, y entonces se hace se va poniendo material más denso hacia el interior, dado que sus fuerzas centrífugas son menores, podemos ponerle más masa,
y conformamos un volante como un cilindro que está en el medio, pero con materiales más densos hacia adentro, se hacen anillos, ¿no? O sea, como aparece aquí, hay varios anillos, ¿se fijan? ¿No? Anillos de fibra compuesta, y aquí la idea es que estos anillos más interiores tengan más masa, porque van a tener van a estar sometidos a fuerzas centrífugas más bajas, y que ahí se puede hacer un diseño volante de manera que aproveche bien el espacio físico con que se cuenta. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es lo que podemos resumir de los volantes. La densidad del material utilizado juega un papel importante en el almacenamiento, ya que la energía específica, recuerden que hablamos de energía específica cuando se refiere a energía por unidad de peso, aumenta en un volante usando un volante más liviano, como ya lo dije en el ejemplo. A mayor resistencia a la ruptura por tracción, un volante liviano tendrá una energía específica mayor. Y dos volantes de la misma forma y con la misma resistencia a la ruptura pueden guardar la misma energía independiente de la densidad del material, que también lo mencionamos. Hay otra característica que también hay que mencionar en los volantes. Cuando uno genera un cambio brusco de energía en él, o sea, le inyectamos potencia en forma violenta, o le sacamos también una cantidad de potencia muy grande, o dicho de otra manera, le extraemos energía en un tiempo muy corto, el volante se va a frenar bruscamente, ¿verdad? Y eso va a generar una reacción del eje, acción y reacción. Entonces el volante tiene que estar muy firmemente instalado. Y si uno quiere evitar ese problema, puede poner dos volantes contrarrotatorios en el mismo eje, de manera que ellos generen una fuerza opuesta que no afecte la instalación del sistema. El otro problema que aparece es que el volante, mientras está girando, tiende a permanecer en una orientación determinada, porque cuando uno trata de girar un volante mientras está girando, trata de girar su eje, giro mejor dicho, el volante genera una fuerza, ¿verdad?, que tiende a mantenerlo donde estaba. Entonces ese efecto también incide cuando la Tierra está rotando, y es un fenómeno que hay que considerar. Bueno, aquí para resumir, que tenemos un solo anillo, ojalá de material de alta resistencia, compartimiento sellado al vacío, la máquina, una máquina síncrona, que cuando hay que cargar el volante funciona como un motor, un convertidor de frecuencia. Luego, si no sacamos ni inyectamos energía, el volante se va a quedar girando a la velocidad a la cual, dependiente de la energía que le haya inyectado, y luego cuando queramos usar esa energía cinética, la pasamos a energía eléctrica por inducción, voltaje dependiente de la velocidad, proporcional, frecuencia también, ¿ya? La tendremos que transformar si queremos, por ejemplo, inyectar esto a la red, ¿no? Y ahí vamos a tener el par que ya conocemos, el par de inversor que está conectado a la fuente, porque podría ser una microturbina esa también, sería el mismo efecto. Y luego otro inversor que está sincronizado con la red de 50 Hz trifásico. Trifásico por aquí, frecuencia y voltaje variable, el capacitor que enlaza, ¿se acuerdan? Y luego salida en trifásica a 50 Hz. Tenemos el famoso dibujito ese dentro de esa caja de zapatos. Así que eso resume todo, ¿ah? Compartimiento sellado al vacío, es la máquina síncrona, motor generador, cojinetes magnéticos, dispositivos que lo hacen flotar, cojinetes auxiliares, que cuando el volante esté detenido se apoye allí, ¿no? Cojinetes mecánicos. Y una vez que empieza a girar, el efecto Faraday con bobina en cortocircuito lo eleva. Y ahí queda entonces sin generar roce. Se le pueden poner cojinetes magnéticos auxiliares que son alimentados con una pequeña corriente eléctrica. Ahí sí que necesitamos generar sistemas de repulsión, pero con energía exterior.
que tienen que estar controlados porque lo van a tirar hacia arriba. Entonces, pero para evitar que cuando parta tenga roce, evitar esa partida con roce. Pero una vez que esté girando ya vamos a tener estos jinetes magnéticos que lo van a elevar. Bueno, baja densidad pero alta resistencia a la ruptura, que es lo que ya dijimos. Y en una aplicación específica, aquí resalta tener poca energía almacenada pero mucha potencia. El volante es ideal para descargas de mucha potencia en corto tiempo. Esa es su aplicación principal. O sea, hay en algún momento una planta que cayó, y por lo tanto dejó de suministrar energía, cayó, hubo un problema pero que duró de corta duración y por ejemplo entran inmediatamente máquinas diésel a tomar la carga, pero la máquina diésel va a tener unos minutos para poder entrar en plena operación. El volante entra instantáneamente y suple ese momento crítico, de manera que la red no note nada. Entonces el volante hecho para dar una patada, descarga su energía muy rápidamente. Claro, el frenado del volante es brusco, sacamos la energía en un corto tiempo. Entonces esta planta Beacon Power Stephenstown en New York, esta planta de 20 MW de potencia tiene un total de 200 volantes Beacon serie 400, creo que es el modelo que proporciona el servicio de regulación de frecuencia. Aquí también por regulación de frecuencia, justamente cuando la carga varía violentamente, la frecuencia baja, ¿no? Y viceversa. Entonces la frecuencia baja, eso lo detecta inmediatamente, el volante recupera la frecuencia inyectando potencia. Estos volantes reciclan energía en la red en respuesta a los cambios de la demanda y la frecuencia de la red. Los sistemas de volantes pueden responder, lo que estaba diciendo, de manera casi instantánea a la señal de control a una velocidad que es 100 veces más rápida que los recursos tradicionales, como los motores dicen, generación dice que es de muy rápida partida. ¿Ya? La planta puede operar al 100% de profundidad de carga, ya lo vimos, es un elemento mecánico, no sé si lo dije, bueno, y puede durante toda su vida útil de 20 años, y puede hacerlo por más de 100.000 ciclos de carga y descarga completo. Así que ahí uno puede sacar la cuenta cuántas veces 100.000 dividido por 20, ¿cuánto es? Serían 10.000, 5.000 ciclos anuales, y 5.000 ciclos anuales es prácticamente una vez al día. No, más, o sea, una vez por hora casi. Son 8.760 horas en un año. O sea, se puede descargar cada 2 horas para que dure 20 años. O sea, es raro. Tiene una potencia cada uno de 0,1 megawatt y 0,05 megawatt hora para un total de 20 megawatt. Y recuerden que hablamos de 200 de estos aparatos. Entonces ya hay instalación. Hidrógeno, otra forma de almacenar energía, que como todos sabemos el universo es joven, 13.700 millones de años, pero es joven, porque todavía le queda el 90% de los átomos son de hidrógeno, y se supone que el hidrógeno por fusión, pues ya lo hemos visto, deriva a helio. Si la masa del Sol es lo suficientemente grande, ese se vuelve a fusionar y va generando elementos más pesados, empiezan a ser carbono, oro, ya hasta finalmente llegar al fierro, que es el elemento neutro. Pero si la masa sigue siendo más grande, entonces la propia masa, entregando energía, va generando elementos más pesados, pero llega un momento en que la Tierra muy grande revienta, explota, ya pasa la supernova, revienta, y eso ha generado una presión tan grande que se generan todos los elementos más pesados que el fierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio, germanio, qué sé yo, todos los que están hacia arriba, ¿ya? Hasta llegar al uranio. Y eso